Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo están, chicos? Es un placer estar en un vivo más con ustedes. Ai, essa luz está muito forte na minha cara. Ahí. ¿Cómo están? Hola Erika, ¿cómo estás? Bienvenida. Neily, bienvenida también. ¿Cómo te va? Bueno, el tema del vivo de hoy es: ¿de veras es posible perder? Ahí la llevo con mi portugués viendo todos tus posts. Ah, qué bueno. Qué bueno, che. El tema del vivo de hoy es: ¿es posible aprender a hablar un idioma extranjero sin acento? Bueno, ¿y de dónde vino esa duda? Yo he visto en internet que hay algunos cursos ahí en internet, algunos profesores que te prometen este, un montón de cosas, ¿no es cierto? Y prometen que uno va a aprender a hablar el idioma sin pensar en el idioma de uno. Que, por ejemplo, ustedes van a aprender inglés y tienes que pensar en inglés y no puedes pensar en tu idioma materno porque no sé qué, porque eso no es fluidez, porque si no te vas a equivocar y vas a tener mucho acento en inglés. Y esa es una forma de que te quites el acento y que no hables con acento, o quizás en portugués, que no vas a hablar con acento en portugués. Entonces mucha gente vende esa idea y en mi opinión la verdad es que es una idea un poco mala, ¿no es cierto? Muchas personas desisten de aprender un idioma porque creen que eso no es posible, que es una idea irreal, la adquisición de un idioma de esa manera. Hay muchos maestros que demonizan el pensar en el idioma de uno, ¿no es cierto? Ay, no puedes pensar en tu idioma, tienes que pensar en el idioma que estás aprendiendo. Bueno, la primera pregunta: ¿es posible pensar en otro idioma, en un idioma extranjero? Y la respuesta es sí, es posible, ¿no es cierto? Es posible aprender a hablar un idioma extranjero sin antes tener todo el proceso de traducción en la cabeza de uno. Es posible aprender un idioma extranjero de forma tan fluida que uno no tiene que pensar en el idioma de uno y después hacer una traducción. Eso sí es posible, solo que la verdad es que esa no es la forma como uno aprende idiomas. La lengua materna de uno nunca va a ser un problema. Todos nosotros tenemos una lengua materna y la verdad es que nuestra lengua materna no es sencillamente un idioma. La lengua materna es nuestra base, es la base, es nuestro punto referencial. Desde esa base uno apoya toda la otra adquisición de idioma que va a tener a partir de ahí, ¿no es cierto? Es como si uno va a construir una casa, por ejemplo. Uno empieza desde la base de la casa, hace una base muy resistente, muy sólida, y después toda la casa va a estar apoyada ahí en esa base, ¿no es cierto? Y eso es el idioma materno, ese es nuestro idioma, el primer idioma es el idioma materno. No es posible aprender un idioma extranjero sin antes tener un idioma materno. Es imposible. Todas las personas que hablan un idioma extranjero tienen que necesariamente, es obligatorio tener un primer idioma. ¿Ok? Tienen que. Ay, John, pero existen niños que son personas que tienen sus crianzas en una familia bilingüe. Sí, existen esas crianzas, existen esos niños, existen esas familias que son familias policulturales. Existen. Solo que la cuestión es que cuando un niño vive en una casa en donde se habla varios idiomas a la vez, te das cuenta que él va a aprender su propio idioma, él va a aprender su propia forma de comunicarse, él no va a ver como dos idiomas distintos y separados,
Va a ser su forma de comunicar y él va a entender que en determinadas situaciones tiene que hablar de determinada forma y en otras situaciones tiene que hablar de otra forma, ¿no es cierto? Entonces los dos idiomas más o menos que son la lengua materna del niño. Solo que en la cabeza de él no van a ser dos cosas separadas, va a ser un idioma nomás, va a ser una manera de comunicarse en ocasiones diferentes. Por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto que cuando estamos con nuestros amigos hablamos de una manera y cuando estamos con nuestros maestros o nuestros padres o alguien con los que tenemos que demostrar más respeto, hablamos de otra forma, ¿no es cierto? Entonces, ¿son dos idiomas diferentes? No, son dos formas diferentes de comunicarse en diferentes situaciones. Entonces, los niños que crecen en familias donde se hablan dos idiomas, ellos adquieren su forma de hablar, su forma de expresarse hacia el mundo. Y ese es su idioma materno, ¿ok? Y por lo general, dos o más idiomas puede ser que sea el idioma materno de uno. Solo que la cuestión es, cuando un niño está en la panza de la madre, el padre o la madre ya empiezan a hablar, entonces el niño va a empezar a escuchar y empezar a adquirir las habilidades necesarias para entender un idioma. Luego va a pasar a entender mensajes y en contextos más sencillos. Luego después los músculos de la cara y las habilidades cognitivas van reforzándose las habilidades de comunicación y eso va a hacer que el niño sea capaz de hablar, de pronunciar nuevas palabras. Y bueno, eso se va desarrollando hasta el grado en que el niño está listo, o sea, ya tiene su idioma, ya puede hablar un idioma. Bueno, esa es la base. En cualquier idioma que aprendas, esa va a ser la base. Si aprendes 10, 20, 30, 40, 50 idiomas en tu vida, la base va a ser tu idioma materno. Nunca va a ser un problema. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque no existe esa cuestión, esa cosa de no pensar en el idioma de uno. No existe eso de aprender un idioma sin pensar en el idioma de uno. Eso es un poco cruel lo que algunos maestros hacen que uno tenga la necesidad de siempre pensar y tratar de pensar en el idioma extranjero. Eso es imposible, ¿ok? Para aprender un idioma es imposible. Puede ser que con el tiempo uno ya tenga la habilidad suficiente para no andar haciendo traducciones en la cabeza, pero eso es con el tiempo. Es con el tiempo. No es la meta, no es la forma de aprender un idioma. Uno aprende, sí, teniendo un referencial. Y ese referencial es el idioma materno. Es el primer idioma, ¿ok? ¿Crees que es correcto? Hola, Tai, saludos. ¿Crees que es correcto enseñarle dos idiomas a un niño? ¿Crees que solo uno y después? Bueno, dale. Mira, existen investigaciones con niños que han crecido, que han tenido crianzas en familias bilingües o políglotas. Esos niños suelen tardar un poco más en hablar, ¿ok? Es lo que se observa, que esos niños tardan un poco más en hablar, pero eso no es un problema. ¿Ok? No es un problema, definitivamente no es un problema porque nuestra cabeza está preparada para identificar situaciones en las que va a usar determinadas palabras y situaciones que va a usar otras palabras. Y eso pasa con los idiomas. Si un niño sabe dos palabras diferentes para el mismo significado, ¿no es cierto? Él va a entender que existen situaciones en las que va a usar una y existen situaciones en las que va a usar otra. Entonces yo no veo mal, no está mal que enseñes dos idiomas a la vez a un niño. Solo que cuando uno crece y va a aprender gramáticas y va a tratar de estudiar propiamente el idioma, en esa situación yo particularmente no recomiendo que enseñes o que aprendas dos o tres o cuatro idiomas a la vez. Yo siempre recomiendo que aprendas un idioma, no que aprendas hasta el grado de la fluidez, sino que tengas una buena base en un idioma y después empieces a aprender otros idiomas, pero uno a la vez. Porque si no, puede ser que no tengas foco y bueno, que tardes más tu proceso. Entonces siempre mejor para mí que cuando estudias
que estudies uno a la vez, ¿ok? Ahora, cuando eres niño y estás aprendiendo tu primer idioma, es perfecto, está correctísimo que aprendas dos o tres a la vez, porque un niño, si él tiene la habilidad de comunicación de él, está lista para aprender idiomas y bueno, lo que va a pasar es que él va a tener los dos o tres idiomas como lengua materna, ¿ok? Solo que chicos, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque es muy cruel creer que para aprender un idioma uno no puede pensar en el idioma de uno. Esa es una mentira. No existe eso, ¿ok? No existe eso. Hay que tener un referencial, ¿ok? Hay que tener. Es imposible no tenerlo. Ay, pero ¿y cuando uno no estudia en una escuela? Uno estudia, por ejemplo, se mete en el país, empieza a hablar y ya, o sea, ya se pone en contacto con el idioma sin estudiar gramáticas. Aún así, uno tiene que tener un referencial para poder hablar. Y ese referencial es el idioma de uno. Entonces, chicos, no se preocupen demasiado con pensar en el idioma extranjero. No se preocupen demasiado. O sea, tener una referencia es normal. Todos los seres humanos tenemos, ¿ok? Tu maestro, el que está diciendo que para que no pienses en tu idioma, para que pienses en el idioma que estás aprendiendo, él piensa en su idioma para hablar. Entonces, es normal. Bueno, otra mentira que mucha gente cuenta es que haz eso y vas a perder el acento. Haz aquello y vas a perder el acento. Yo quiero que ustedes se acuerden de una cosa. No existe error cuando el mensaje es pasado. ¿Ok? No hay error cuando un mensaje es pasado. Bueno, vamos a entender eso. Ponele que yo quiero pasar un mensaje. Por ejemplo, yo voy a la casa de mi abuela. Yo voy a la casa de mi abuela. Bueno, pasé el mensaje, ¿no es cierto? Ahora yo podría decir, por ejemplo, y yo voy a la casa de mi abuela. ¿Podría? Yo voy a la casa de mi abuela. Podría también. Entonces la forma de hablar no cambió el significado de la frase, no cambió el significado de la oración. Luego, el acento. El acento es sencillamente tu forma particular de hablar. Todos tenemos acentos. Todos tenemos nuestra forma de hablar. En el idioma de uno tiene acento. Mi idioma materno es el portugués. En portugués yo tengo acento. Y todos los acentos son únicos y exclusivos de cada individuo. No existen dos individuos en la tierra que tengan dos acentos diferentes. Solo que uno puede hablar y puede comunicarse porque existen reglas que delimitan hasta el grado, hasta donde el acento puede ir. Pero por ponerle, Gustavo y yo hablamos de formas diferentes, utilizamos muchas veces palabras diferentes para la misma cosa. Entonces, el acento es tu amigo, el acento es tu forma de hablar. No hay que luchar en contra del acento. No existe eso de aprender un idioma para no tener acento. No existe no tener acento en un idioma. ¿Ok? No existe. Lo que nosotros buscamos al aprender un idioma es la coherencia. Queremos hablar de forma coherente. Queremos pasar el significado. O sea, queremos ser entendidos. Siempre y cuando hay coherencia, no hay error. Lo voy a repetir. Siempre y cuando hay coherencia, no hay error. Entonces, si hablaste una palabra con una pronunciación un poco diferente de la pronunciación que un nativo hablaría, pero aún así pudiste ser entendido, no hubo error. Entonces no hay que luchar demasiado buscando, qué sé yo, una fluidez irrealista, por así decirlo, o tener la fluidez nativa, tener la fluidez
como si el idioma fuera tu lengua materna, porque no lo es, ¿ok? No es. Después de cierta edad, ya es muy difícil que uno tenga una pronunciación nativa, ¿ok? No, diría que es imposible después de cierta edad. Pero John, entonces, ¿quieres decir que es imposible aprender un idioma después de cierta edad? No, yo nunca dije eso y jamás lo diría. Yo he visto personas de 6 años de edad aprendiendo un idioma extranjero y he visto personas de 75 años de edad aprender idiomas extranjeros también. No es imposible aprenderlo, solo que es irrealista creer que después de una edad uno puede hablar de forma nativa. Es irrealista. O hablar sin ningún acento. Es irrealista. Por eso, nuestro objetivo al aprender un idioma extranjero no es ni nunca va a ser hablarlo de forma, o sea, sin acento. Nosotros queremos pasar mensajes. Nosotros queremos comunicarnos y al fin y al cabo, ahí está el objetivo del idioma. Ahí está el objetivo del lenguaje. Por eso existe el idioma callejero, por así decirlo, ¿no es cierto? El idioma hablado con jergas. Cuando amigos, por ejemplo, están juntos, ellos hablan un idioma un poco, por así decirlo, callejero. No es ese el estándar lingüístico, no es ese el idioma que está en la regla o según la Real Academia Española, no. Es el idioma que es el dialecto que ellos inventan y eso hay en todos los idiomas. En español, en portugués, en chino, en inglés, en todos los idiomas. Son palabras nuevas, expresiones nuevas que utilizan en aquel contexto. Y bueno, ¿significa eso que no están hablando correcto? No, porque están pasando un mensaje. Ellos se hacen ser entendidos y si están siendo entendidos no hubo error. Luego, si nosotros desarrollamos nuestra forma de hablar y hablamos en un idioma extranjero, no hubo error. ¿Ok? Así que dos cosas que ustedes tienen que sacar de inmediato de la cabeza de ustedes, que es, no puedo pensar en mi idioma para aprender un idioma extranjero, la primera cosa, es imposible, uno tiene que pensar, es imposible, tiene que tener un referencial. Y la segunda cosa, tengo que hablar, estudiar para hablar sin acento, es imposible también, ¿ok? Bueno, yo puse aquí en la historia unas preguntitas y a mí me gustaría en ese vivo comentar un poco sobre esas preguntitas con ustedes. La primera es, dime tu principal dificultad para aprender otro idioma. Yo quería saber cuáles fueron las dificultades que ustedes tenían en aprender un idioma extranjero. Y la verdad es que yo tuve dos respuestas. La primera, la falta de interacción con el idioma. Y la segunda, que no tengo con quién practicar. Bueno, las dos cosas básicamente son lo mismo. Las dos cosas son lo mismo. Falta de interacción y falta de práctica. No tiene con quién practicarlo. John, esa también es mi dificultad. ¿Cómo practicar un idioma extranjero cuando yo no tengo con quién practicarlo? Ahí está. Esa es la pregunta. Bueno, aprender un idioma extranjero es un proceso de práctica. Es un proceso constante. Práctica constante. Todos los días hay que practicarlo. Todos los días hay que tener contacto real con el idioma. Si uno hace eso, uno va a aprender. Es imposible. ¿Ok? Ahora bien, no tengo con quién practicar. Chicos, miren. Yo estoy en algunos grupos de Facebook. Yo estoy en algunos grupos en Facebook porque algunas dudas que los chicos allá del grupo de Facebook tienen me ayudan a tener idea de las dudas que ustedes tendrían, ¿no es cierto? Son grupos de intercambio de idiomas, de intercambio de español, portugués, portugués y español. Entonces a veces un brasilero manda dudas de español o un hispanohablante manda dudas de portugués, ¿no?
Y ahí los demás miembros del grupo pueden ayudarlo. Y hay muchos grupos como esos en Facebook. Hay docenas, muchísimos grupos como esos en Facebook. Lo que pasa es que yo siempre veo que la gente pone ahí, busco a alguien para practicar portugués, busco a alguien para practicar español. Hay mucha gente interesada en practicar. Hay mucha gente que está dispuesta a dedicar un minuto, una hora de su tiempo para enseñar un idioma, en cambio de que tú dediques una hora de tu tiempo para enseñar un idioma también, ¿no es cierto? Entonces, es una recomendación que vayas a Facebook, busques ahí grupos de intercambio de idiomas, principalmente del idioma que quieres aprender. Los brasileños están locos por aprender español, hay muchos brasileños. Entonces, si quieres, de hecho, aprender portugués, hay docenas de grupos ahí en Facebook que están dispuestos, de gente ahí en Facebook que está dispuesta a ayudarte con eso de idiomas, ¿ok? Bueno, hay sitios también, por ejemplo, hay un sitio llamado Omigo, y ahí por Omigo mucha gente, a muchos les gustan entrar para chatear, para hablar un poco, aprender idiomas, solo que yo he usado algunas veces a Omigo, solo que lo que pasa es que mucha gente no está de hecho interesada en idiomas, mucha gente no está interesada de hecho en intercambio de idiomas. Hay muchos que van ahí para enseñar lo que ya imaginen ustedes. Entonces quedó un poco pornográfica la cosa. Luego, si no estás queriendo ver eso, si quieres aprender un idioma, yo no aconsejo tanto a que uses Omigo, porque puede ser que te expongas a cosas que no tienes interés, ¿ok? Solo que en Facebook y hay grupos cerrados y ahí yo veo que hay mucha gente interesada. Es muy fácil conseguir conversación con gente ahí de todas partes, ¿ok? Entonces, la falta de interacción con idioma, la pregunta fue muy sencilla. ¿Cuál es tu principal dificultad? Si esa es la principal dificultad, es muy fácil de resolver, porque en Internet puedes tener interacción real con personas reales cuando quieras, ¿ok? De hecho, esa es una dificultad, porque uno a veces no tiene a alguien con quien hablar todos los días, solo que ahí está Internet. Entonces, es una forma muy interesante de practicar el idioma. Otra pregunta que hice fue, si hablas otro idioma, ¿qué has hecho para hablarlo? Y ahí yo tuve algunas respuestas muy interesantes. Eikira respondió, seguir las recomendaciones de John en Portugués sin Barreras. Sí, ese es un punto muy importante para ustedes los que quieren aprender un idioma. Seguir la semana Portugués sin Barreras. Bueno, ¿cuándo va a ser la próxima semana, Gustavo? A próxima semana vai ter projeto, vai ser no dia 23. 23. Entonces, la próxima semana Portugués sin Barreras, y ahora cambiamos el nombre. Proyecto Portugués 2021. Entonces, el Proyecto Portugués 2021 va a empezar el día 23 de marzo. Todos están invitados, ¿ok? Todos están invitados. Ustedes van a ver muchas entrevistas. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno para que ustedes vean como muchos de mis alumnos incluso han aprendido idiomas siguiendo las recomendaciones que yo di. Juan Baez, la pregunta fue, ¿cuál era la pregunta? Que me olvidé ya. ¿Qué has hecho para lograr hablar otro idioma? Repasar y practicar. Muy buena cuestión, muy buen punto. Repasar y practicar. Repasar y practicar. Bueno, yo diría que el secreto para aprender un idioma es el repaso. Es el repaso, porque si uno quiere aprender un idioma, antes de aprenderlo, uno tiene que olvidarse. ¿Ok? Si uno quiere aprender una cosa, existen algunas formas de aprenderla. Existen algunas formas de que nuestro cerebro utiliza para memorizar alguna cosa. Por ejemplo,
¿No es cierto que, por ejemplo, cuando diste tu primer beso, no es cierto que había, si yo te pregunto, ¿cómo era la situación o qué hiciste en el día en que diste tu primer beso? ¿Qué dirías? ¿No es cierto que te puedes acordar de toda la situación? Te puedes acordar en dónde estabas, te puedes acordar, qué sé yo, cuál era el perfume que tenías el día que besaste en la boca la primera vez, ¿no es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque fue una situación diferente, fue una situación impactante. ¿Dónde estabas el 11 de septiembre? ¿En dónde estabas? Yo me acuerdo perfectamente. Yo estaba sentado cerca de la tele, mirando la tele, estaba pasando un dibujo animado en la tele llamado Dragon Ball. Y bueno, mientras yo estaba ahí sentado en la tele, yo era muy chiquitito, pasó ahí en el noticiero el tema del 11 de septiembre. Bueno, yo me acuerdo perfectamente. Yo me acuerdo de mi mamá en la cocina haciendo la comida. Yo me acuerdo de todo lo que estaba pasando en ese día. Porque fue una cosa muy impactante. Entonces, esa es una forma de nuestro cerebro memorizar cosas, que es por el impacto, que es por la sorpresa, ¿no es cierto? La segunda forma que nuestro cerebro utiliza para memorizar cosas es repasando, 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 repasando. Esa es la forma de memorizar cosas que nuestro cerebro más utiliza. Y bueno, uno no puede impactarse en cada palabra que quiere aprender en el idioma extranjero. Pero mientras más uno repasa esas palabras, mientras más en contextos diferentes uno ve esas palabras, más fácil es para que uno se acuerde, para que uno memorice esas palabras. Entonces, repasar es fundamental. Existe, yo ya he hablado de eso miles de veces aquí en la página, pero existe la curva del olvido, ¿no es cierto? La curva del olvido es un gráfico que muestra que, ponele, uno tiene un poco de información, entonces uno, qué sé yo, uno estudió y ahora tiene información. Es natural que esa información se pierda con el paso del tiempo. Uno pierde esa información, o sea, uno se olvida de la información. Ahora bien, ¿cómo hacer para que uno memorice un poco más de esa información? Imagina que en el otro día tras estudiar, uno repasa la información, uno va a volver a tener 100% de la información. Luego, después de eso, uno se va a olvidar un poco, solo que la curva se va allanando, ¿no es cierto? Hasta el grado de que mientras uno va haciendo repasos, ahí listo, va a llegar a un punto en el que uno repasó tantas veces la misma palabra que ya no va a olvidarse. O sea, esa palabra va a salir de la memoria de corto plazo y va a entrar en la memoria de largo plazo. Esa es la forma más efectiva de estudiar un idioma, repasando. Y uno puede repasar utilizando flashcards, utilizando tarjetas de memorización, aplicaciones de memorización, cuadernos. Entonces es una forma muy efectiva. ¿Qué has hecho para aprender idiomas? Uno dijo, be worthy. Be worthy. Dijo, jugar en otro servidor porque mi país no tiene servidor. Bueno, yo trabajo en un curso de inglés y mis alumnos mis alumnos que mejor hablan el idioma son los que más tienen contacto con el idioma por juegos. Esa es la verdad. Son los que juegan y tienen la costumbre de jugar en videojuegos. ¿Por qué? Existen investigaciones que dicen que uno aprende mejor algo cuando está teniendo placer, cuando está riéndose, cuando está sintiendo placer en la cosa. Por eso ya te diste cuenta que generalmente cuando tu maestro es el más hincha de todos, cuando no te gusta el maestro o cuando, qué sé yo, cuando es el maestro más
insoportable, generalmente lo que él enseña es lo que menos uno aprende, ¿no es cierto? Ahora, el maestro más bueno, más buena onda, más chévere de todos, por lo general es el que con él uno aprende mejor. Entonces, yo creo que tiene una relación. Mientras uno está ahí hablando en videojuegos, está sintiendo placer, ¿no es cierto? Porque está en un videojuego, está teniendo contacto, está ahí emocionado con el partido. Entonces, jugar videojuegos en línea, hablando con gente de otros países, es una forma, sí, de estudiar idiomas. Ay, John, pero uno no va a ver gramáticas, uno no va a ver ortografía. Bueno, no va a ver, pero va a ver el idioma en contextos diferentes. Y aprender idioma en contextos es adquirir gramáticas también. Es adquirir gramáticas del uso. La gramática del uso. Cuando uno aprende por contexto. ¿Ok? Y además de eso, uno acostumbra el oído para entender. Y el oír, el escuchar, el entender es la habilidad más importante que uno puede tener para aprender un idioma. Es más importante que hablar, es más importante que leer y es más importante que escribir. Es escuchar y entender. Entonces, videojuegos sí son una herramienta poderosísima para aprender idiomas extranjeros. ¿Ok? A mí no me gusta tanto jugar videojuegos, pero sí reconozco que son una herramienta. Reconozco. San.sbn. Tener intereses relacionados con el idioma. Sí. De hecho, por eso, antes de empezar a aprender un idioma, siempre y cuando quiero aprender un idioma, siempre que me da ganas de aprender a hablar un idioma extranjero, la primera cosa que yo hago es tratar de mirar cosas relacionadas con el idioma que a mí me gustan. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aprender francés, me gusta mucho historia, me gusta mucho biografía, entonces yo voy a leer historias y biografías de personas francesas y para acostumbrarme, me gustan mucho canciones, entonces yo voy a escuchar canciones en francés. Por eso, buscar intereses con cosas relacionadas con el idioma te ayudará a mantener la ganas, mantener el placer de estudiar el idioma. Entonces, recomiendo también. La otra pregunta fue, ¿cuáles son las cosas que han impedido a que muchos aprendan una lengua? Bueno, yo ya hice esa pregunta, ¿no es cierto? Dime tu principal dificultad, si hablas otro idioma, ¿qué has hecho para hablarlo? ¿Cuáles son las cosas que impiden a que muchos aprendan otro idioma? Esa no sé. Envié aquí, me equivoqué. Mandé errado el negocio. Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son las cosas que han impedido que muchos aprendan otros idiomas? Yo he visto algunas respuestas. La primera respuesta es, yo no tengo plata. Bueno, ¿de veras necesitas plata para aprender un idioma? No sé. Lo que necesitas es dejar la flojera y mantener una rutina de contacto con el idioma. No es necesario plata, ¿ok? Por supuesto, un buen método, un buen curso, un buen maestro te puede ayudar a ir rápido o acelerar, ir más rápido en el proceso de aprendizaje. Solo que no sé si no es imprescindible. De hecho, no es imprescindible. Es importante, es bueno, pero no es imprescindible. He escuchado también que algunos dijeron, me falta un buen maestro. Bueno, sí, la verdad es que un buen maestro te ayuda mucho, un buen método te ayuda mucho, tampoco es imprescindible. Entonces, ¿cuáles son las cosas que han impedido que muchos aprendan otra lengua? La verdad es que yo diría que lo que ha impedido que muchos aprendan otra lengua es la flojera. Es la flojera. Es uno poder poner demasiados problemas en lugares en donde no existen problemas, ¿ok? Por supuesto, uno u otra persona va a tener, sí, más dificultades y va a tener más dificultades para aprender, solo que
o por, qué sé yo, quizás una madre que tenga 5 hijos puede tener un poco más de dificultad, sí. Pero por lo general uno pone excusas, uno piensa que en un futuro o después va a hablar el idioma, va a aprender. Solo que no es así que funciona la cosa. Uno tiene que empezar desde ahora. Hoy es el día para empezar a aprender un idioma. Bueno, entonces repasando, chicos, lo que hemos hablado, los 2 puntos que para mí fueron los más importantes del vivo de hoy fueron: uno, no es posible dejar de pensar en el idioma de uno para aprender un idioma extranjero. El idioma materno no es, ni tampoco nunca será un problema. Y 2, tampoco es posible hablar sin acento. Cuando hables un idioma extranjero, no vas a lograr hablarlo, no vas a lograr hablarlo sin acento, porque todos tenemos un acento y eso es bueno, no es malo. El acento no es tu enemigo, el acento es tu forma de hablar. Y siempre y cuando hay coherencia, siempre y cuando logras pasar el significado que quieres, siempre y cuando logras pasar un mensaje, no hubo error. Quizás hubo una inadecuación al estándar lingüístico, pero no un error. Y eso yo ya dije y lo voy a repetir miles de veces porque es la verdad. Dale. Bueno, chicos, muchísimas gracias a todos. Ese vivo va a quedar grabado. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos. Oh, mulher. ¿Cómo?